Y regresamos a esta serie, y pese a lo que dije en el anterior vídeo, esto no va a ser el último capítulo, ya que si llego a poner los juegos de los que os voy a hablar aquí y de los que os hablaré en el último episodio, pues iba a resultar un vídeo un poquito demasiado largo, y como que yo no tengo la cabeza como para hacer un vídeo tan largo. Así que, sin más que deciros por aquí, comenzamos. Metal Gear Solid 2, PlayStation 2. Puede que muchos no me creáis, pero durante su primer año de vida la PlayStation 2 no tuvo ningún juego que resultase llamativo para comprarse la consola. Lo más parecido que había era en el Ridge Racer 5, que era un juego bastante peor que el Ridge Racer Type 4 que salió para la PlayStation 1 un año antes, o el Tekken Tag Tournament, que era una especie de versión mejorada del Tekken 3, pero muy poquito, la verdad. Si os soy sincero, el juego que me vendió a mí la consola durante ese primer año de vida fue el Age of Empires 2. Sí, un juego de Microsoft en una consola de la competencia, cágate lorito. Pese a ello, esta consola se vendió y muchos durante su primer año de vida porque, no os lo creeréis, agarraros fuerte, era el reproductor de DVD más barato que había. En serio, era solo por eso. Pero bueno, centrémonos en el asunto. Un año y pico después de su lanzamiento, para el 2002 salió un juego que tenía tantísimo hype detrás que hizo que un jueguecito que en la verdad era muy poquita cosa, el Zone of the Enders, vendiese muchísimo porque tenía una demo de dicho juego. ¿Y de cuál juego estoy hablando? Pues no habéis escuchado lo que he dicho un poquito antes. Metal Gear Solid 2. ¿Y qué deciros de este juego, el cual por cierto es mi juego favorito de la saga? Es sencillamente perfecto. Desde el hecho de que nos lo vendiesen como el regreso de Snake y de repente tenemos que controlar a un tal Raiden que es la antítesis absoluta del protagonista del Metal Gear Solid original, a la historia, la cual nos mostraba algo que lamentablemente es muy común hoy en día, las llamadas fake news. Aparte, dicha historia es un que te jodan de manual a todo aquel que quisiera una segunda parte continuista. Gráficamente, pese a salir relativamente pronto en la vida de esta consola, es de los juegos que mejor aprovechan su potencia. Y jugablemente mejora todo lo que se vio en el primer Metal Gear Solid, con añadidos como el hecho de poder apuntar en primera persona. Es el único juego de esta franquicia al que sigo jugando hoy en día. Y de hecho lo tengo para 3 consolas distintas, la de la PlayStation 2, la de la primera Xbox y la de Xbox 360 en el recopilatorio Metal Gear Solid HD Collection. Sin lugar a dudas, este es un 20 consolas de manual. Star Wars Rogue Leader, GameCube. No puedo negar que el pequeño cubo morado de Nintendo sea una de mis consolas favoritas de todas las que he tenido, sobre todo gracias a su catálogo de juegos exclusivos y a su llamativo aspecto, así un cubito chiquitito y morado y muy mono. Y el que quizás fuese el juego más espectacular, y para qué negarlo, vende consolas de catálogo inicial, fue este Star Wars Rogue Squadron 2, Rogue Leader. Juego que, como dice su título, es una secuela, precisamente de un juego de Nintendo 64 que estaba bastante bien. No es mi tipo de juego, pero no estaba mal, la verdad. Y este juego es tan espectacular como difícil. De hecho, tuve tanto este como su secuela, y ambos no pude terminarlos gracias a dicha dificultad. Es tan alta que esta entrega creo recordar que no me pasé de la tercera misión. Es el Dark Souls de los juegos de naves de Star Wars. En el tema gráfico era un vendeconsolas de manual, con unos escenarios inmensos, llenos de una iluminación y unas texturas brutales. Y es muy jugable, pese a esa excesiva dificultad de la que os he hablado antes. Si hubiesen aplanado la curva de dificultad un poco, quizás este juego fuese mucho más recordado. Y ahora a por otro vendeconsolas. Halo, Xbox. La que fue la primera consola de Microsoft era una auténtica bestia parda en cuanto a las capacidades técnicas que tenía, pero tanta potencia sin ningún juego que la demuestre pues es potencia desperdiciada. Pero afortunadamente para esta consola sacaron este Halo,
Juego que es muy rompedor en tantos sentidos, tanto como los del propio juego al reinventar las normas de su género, como las de fuera, al marcar el destino de esta consola como de sus sucesoras. Es un ejemplo a seguir para cualquier desarrolladora que quiera al menos estar a la altura de lo que era un shooter en primera persona que no descuidaba ninguno de sus apartados. Nota curiosa, al principio de su desarrollo, este juego, que por cierto lo estaban desarrollando para los ordenadores Apple de la época, era un juego de estrategia en tiempo real muy centrado en el multijugador. Pero mientras los de Bungie estaban avanzando en su desarrollo, fueron cambiando de género, primero un shooter en tercera persona, y finalmente a un first person shooter. Gráficamente es apabullante, nunca antes se había visto un first person shooter con unos escenarios tan amplios y tan detallados. Jugablemente es el primer juego de este género que era realmente cómodo de jugar, porque sí, GoldenEye, Turok o Perfect Dark hicieron ver que este tipo de juegos tenían cabida en las consolas, pero seamos sinceros, tenían un control poco menos que ortopédico, mientras que este Halo era espléndido en este apartado. Es el juego más determinante de la marca Xbox, junto a otro del que os hablaré en el próximo vídeo, y que, pese a que tiene sus fallos, sobre todo al hecho de que en la segunda mitad del juego pasa de los escenarios abiertos a ser un juego tipo Quake del montón, es el juego más vende consolas de esta máquina. Wii Sports. Wii. Nintendo se llevó un tremendo varapalo con GameCube. A ver, como he dicho antes, es una de mis consolas favoritas, pero al César lo que es del César, esta consola no vendió a cagarlo, no ya comparándolo con la PlayStation 2, que todavía sigue siendo la consola más vendida de la historia, sino ya incluso con la primera consola de Microsoft, con la Xbox, que le adelantó por 3 o 4 millones de consolas, me parece a mí. Esta compañía, Nintendo, necesitaba un cambio de mentalidad, ya que esto de seguir luchando por tener la consola más potente del mercado, pues veían que no lo iban a conseguir nunca. Necesitaban una revolución, y dicha revolución fue la Wii. ¿Y qué juego podría vender mejor esta consola que una recopilación de juegos deportivos? Este Wii Sports es sencillamente eso, un DVD con 5 juegos deportivos. Exactamente son el béisbol, el tenis, el boxeo, golf y bolos. Y por una vez en este vídeo no os hablo de un juego que llame la atención precisamente por el apartado gráfico, no, para nada, sino por su modo de control, agitando el mando de un lado a otro. Era bastante divertido, sobre todo si jugabas acompañado. Eso sí, si estabas lo suficientemente apartado de la tele, que conozco a uno que se cargó la tele de sus padres jugando al béisbol de una hostia. Y bueno, este juego también te vendía la consola porque venía con la consola, pero eso es otra historia. Y bueno, hasta aquí esta tercera entrega. En el próximo vídeo ya os hablaré de las consolas de sobremesa que quedan. Y puede que haga otro vídeo más, un vídeo especial con las consolas portátiles de las que no he hablado. Vamos, la Game Boy la dejo fuera porque es la única consola portátil que he hablado. Y nada más, si os ha gustado el vídeo ya sabéis, darle un buen like, suscribiros y todo ese rollo del que se habla por aquí siempre. Ah, y no salgáis, ¿vale? No me seáis malos, ¿vale? Saludos.